Hace bastante que no hacíamos un día una canción, ¿no? Que es esta sección manualzada que tenemos cada tanto aquí en Charlatown, donde contamos el trasfondo, ¿no? A través de una historia, un relato sobre una canción que ha sido muy clásica y que a veces justo por esa condición, ¿no? Por ser tan clásica, teniendo varios elementos para buscar, para investigar, profundizar, para tratar de entender el porqué de las cosas, no lo hacemos porque está demasiado expuesta. Hoy vamos a tocar el tema Rutas Argentinas, justamente, una de las canciones de Almendra que estaba incluida en Almendra 2, ¿no? Lo que iba a ser ese doble de la primera banda de Luis, que tiene de fondo una historia, la verdad que es alucinante, no por la canción, sino por el contexto y por los motivos que lo llevan a Luis a escribir este tema en un plan muy manalesco, ¿no? Para ese momento, quizás dos de las bandas más importantes que tenía nuestro país en un rock muy naciente. Primero vamos a contextualizar cómo llegamos a finales de la década del 60. Piensen que el mundo estaba teniendo un cambio muy fuerte, siempre lo decimos acá y lo marcamos. Para mí es el fin de la inocencia, ¿no? La década del 60, entre el 67 y el 70, piensen lo que está sucediendo en México con las protestas estudiantiles que se dan en todo el mundo, se van a dar en Berlín, en Alemania, vamos a tener el Mayo francés, los jóvenes británicos que también salen a la calle, eso después va a tener como resultado el Street Fighting Men de los Rolling Stones, la muerte de algunos líderes o figuras muy emergentes de la política que venían tratando de desarrollar la ley de derechos civiles, como Martin Luther King, el mismo Bobby Kennedy, la guerra de Vietnam que estaba en un punto crítico, la tecnología que comenzaba a cambiar, la era de los viajes espaciales. Acá en Argentina tenemos el Cordobazo. Hay una unión bastante heterogénea de obreros y estudiantes, ¿no? Que comienzan a salir a las calles, a tratar de dar un parecer con una generación nueva, distinta, el hipismo que venía de la costa oeste de los Estados Unidos, que comenzaba a rebotar en generaciones nuevas en todo el mundo, después de lo que había sido la generación del rock and roll, donde los chicos se van rebelando contra sus padres, porque es así y así será hasta el fin de los tiempos, pero ya en los 60 tenemos un movimiento que va mucho más allá de aquel primer rock and roll de la década del 50, de camperas de cuero, de pelo a la gomina. Acá el pelo se deja caer, la estética cambia, la ropa cambia, ingresan las drogas como el LSD, por ejemplo. El mundo estaba viviendo un cambio fuerte, pero se notaba en todos lados. Iba a pasar en la Universidad de Kent, en Ohio, que después da como resultado que Crosby, Stills and Nash graben esa canción junto a Neil Young, que iba a ser Ohio, justamente por la muerte de estudiantes, en una represión muy grande, lo que pasaba en la Convención Demócrata de Chicago de 1968. Son momentos turbulentos, ¿sí? Son momentos de cambio muy grande. En Argentina lo iban a hacer. Hay un gobierno que es el de Arturo Illia, que llega hasta 1966. Volvemos a los gobiernos militares. Y ya para 1970, con los últimos cartuchos que le quedaban en el gobierno, otra vez un milicó, en este caso, de la mano de Onganía. En ese marco, como Argentina no quería ser una especie de satélite perdido de lo que sucedía en el mundo, siempre esto vinculado a las generaciones nacientes de 16, 17, 18, una pequeña porción enrolada en el hipismo, porque no era acá en Argentina un movimiento de masas, se va a organizar a través de Edgardo Suárez, que era hombre de radio, de los medios de comunicación, lo mismo de la televisión, de publicidades, un festival en Lobos, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, saliendo a través de la Ruta 3, frente a la laguna. La idea que tenía Edgardo era no solamente un festival de 2 o 3 días con música de tango, música de folclore, sino que él tenía esa justamente ligazón con los públicos jóvenes, de escuchar música nueva, de programarla incluso, armar este festi que tuviera a las bandas del momento, ¿sí? La Barra de Chocolate, Almendra casi separados por ese tiempo, Manal, lo que iba a ser la presencia de la Cofradía de la Flor Solar, Miguel Abuelo. Lo poco que teníamos en cuanto a rock intentaba en este caso plasmarse en este festival. La idea era muy grande. Bueno, la década del 60 fue el comienzo casi a nivel continental y a nivel global del miedo al comunismo, uno de los motivos por los cuales también Estados Unidos se va a posicionar en Vietnam en una guerra sin sentido. El servicio de inteligencia, acá en este caso que estaba centrado en la provincia de Buenos Aires, intenta hacer unas investigaciones temiendo una especie de revuelta juvenil, ¿no? Con jóvenes que iban a fumar hierba,
que iban a tomar la pastilla, en este caso la pastilla que uno puede tener en la cabeza, la imagen de una anfetamina, hacía referencias al LSD, que claramente no es una pastilla, y que va a generar que primero el festival se suspenda. En el mes de septiembre, el intendente de Lobos, que recibe en este caso una notificación y le dicen, mirá, no sería conveniente que lo hagas, se va a hacer una segunda fecha, se pasa para el mes de octubre, y en el mes de octubre ese mismo festival se va a cancelar. Iba a ser el Woodstock argentino. Lo loco es que después, con la anuencia del gobierno militar, se iba a hacer otro festival que se iba a llamar Barrock, ¿no? Que era como el primer festival de música progresiva de Buenos Aires. Así se había pensado en un primer momento. Y lo loco que este festival de Lobos tenía de fondo una infraestructura bastante particular, porque el sistema de sonido lo iba a aportar un cura de la zona, tenían miedo de que los hippies se cruzaran con gente común. Bueno, la cuestión es que como el festival es boicoteado más de una vez, termina empantanándose todo. Hay algunos hippies que viajan hacia allá, pero la gente que llegó era muy poca, no llegaban a 3.000 personas. Después, este festival Edgardo Suárez lo va a llevar a otro sitio, en La Plata, a un lugar muy chiquitito, para muy poca gente. Cuando digo muy poca gente es menos de 500 personas. Pero se tomó este festi de música beat como el primer intento de hacer nuestro Woodstock acá. Pero la inteligencia, vamos a ver algunas fotos ahora que son reportes de la época, después la Comisión Provincial de la Memoria sacó muchos años después data sobre archivos clasificados por el gobierno militar. Esto es lo que iba a cubrir la revista 7 Días. Fíjense lo que era la cobertura Hippies Go Home, dice el título, Lobos, provincia de Buenos Aires. Y se ve a algunos pibes, algunas pibas tirados en el pasto, se lo ve a Edgardo Suárez, arriba a la derecha. Así estaban esperando un festival que nunca sucedió, ¿sí? Algunas de estas imágenes tienen que ver con eso. La revista 7 Días, que viaja hasta allá, entrevista a algunos pobladores de Lobos que ven con ojos recelosos la llegada de los hippies. No sé temiendo qué, había un miedo muy grande al comunismo, ¿sí? Se tenía un miedo palpable y latente a una revuelta. Obviamente, si uno piensa en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que los jóvenes son los que van a poner en jaque básicamente al gobierno de Nixon, por lo menos se van a transformar en su principal enemigo. Después Nixon se va a enterrar a sí mismo. Y estos archivos que vamos a ver ahora, que son unas citas que están tomadas de un archivo clasificado, por ejemplo, que decía: localidad de Lobos, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que esta comuna no ha autorizado el espectáculo Primer Festival de la Música Joven, que debía celebrarse en La Laguna los días 19, 20 y 21 del corriente. Tenemos otros textos para ver de los mismos archivos. Informa la sección Seguridad Personal de esta policía que este festival musical sería usado como centro de fumadores de hierba, cannabis, aclara, y lugar para poder hacer viajes con la pastilla. Por lo que se infiere, se tendrán los primeros casos reales del uso del LSD, como siglas, ácido lisérgico, y estos son los partes internos que se hacían, por los cuales este festival nunca llegó a ser. Se deja constancia que los concurrentes no llegarán a la zona céntrica de Lobos, ya que pasarán por la Ruta Nacional 205 hacia La Laguna. Es decir, no va a haber contacto entre población y hippies. Como si los hippies no fueran parte de la ciudadanía o la población, salvo en aquellos casos en que se trasladen en vehículos. Todo esto salió a la luz unos cuantos años después. ¿Y esto tiene que ver con Spinetta? Sí, porque el flaco estaba yendo hacia allá. Sí, el flaco estaba en la caja de un camión, él mismo lo dijo en una nota, y cuando escribe Rutas Argentinas, la escribe con esta sensación de, bueno, viajamos, chicas y muchachos nos esperan en Lobos, y llevamos cosas buenas, poesías, canciones, a multitudinarios de jóvenes, que es Juan Ignacio Provéndola. Hola Juan, y buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Hola Dani, buenas tardes, un gusto tanto tiempo. La admiración es mía hacia vos, ¿eh? No, un placer tenerte. Anoche estaba justamente leyendo esa nota que escribiste sobre Otro, ¿no? Del año 79, sobre un tema de Redondos. Ahora, iba a ser nuestro gusto ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, vos lo contextualizabas bastante bien, ¿no? O sea, había un entorno político bastante especial en esa época en el mundo, y en especial en Argentina. Bueno, el festival se iba a hacer en septiembre de 1970, y veníamos de unos años que fueron como la banda soporte de la época violenta de los 70, ¿no? Digamos, la época de la AAA y después de la última dictadura.
Me refiero, bueno, a casos conocidos. Ahí pasaban una foto del Cordobazo, Sí. por ejemplo, también de la noche de los bastones largos, porque nosotros tenemos tan referenciada la última dictadura por todas las aberraciones que cometió, que eso hace que nos olvidemos de la penúltima dictadura, que fue como fue un experimento del terrorismo de Estado y en particular de la insidia con los jóvenes como un elemento peligroso, joven y, como decías vos, automáticamente asociado con el consumo de sustancias, que pasaba a ser un problema político, asociado también con la posibilidad de las intromisiones del marxismo. En todos estos documentos de los que vos hablabas sobre la Comisión Provincial por la Memoria, que recupera, ¿no?, del espionaje de la policía bonaerense, te encuentran estos dos ejes, ¿no?, como grandes enemigos: marxismo y drogas. Y bueno, le toca al bueno de Edgardo Suárez, a este locutor que quiere organizar el festival, bueno, que le caiga ese prejuicio encima. Pero aparte había otro inconveniente, o dos, señalaría yo, estrictamente locales. Uno tenía que ver con el reciente cambio presidencial, ¿no? A Onganía, las propias Fuerzas Armadas que lo habían ungido como presidente, lo corrieron en junio, creo que fue, de 1970. Entonces, para cuando se iba a hacer este festival, tenías un presidente como el Livingston, que estaba recién acomodado, con lo cual había muchos miedos. Hay imágenes, hay una imagen del Cordobazo, sí. justamente, en 1969, que fue como el que terminó activando el countdown de la gestión de Onganía. Así que bueno, todo esto sumado a que, claro, a que encima eran Lobos, en un lugar abierto, alejado de la ciudad, y todo esto generaba mucho miedo y mucha paranoia. El rock, en estos periodos complicados de la historia argentina, generaron más miedo antes de producir los hechos que después. Es decir, lo vemos acá con el festival, lo que vos nombrabas ahí, que se hablaba de que se podía vender la pastilla. La policía sostenía una línea, esto es muy, muy loco, que decían que en realidad todo el festival, que iba a durar 3 días en el medio del campo, con un escenario, como decías vos, idílico, ¿no? Casi todo. Sí, aparte con la colaboración de la curia, ¿no? Una cosa rara, difícil de pensar, la relación de la iglesia y el rock. Pero bueno, genera ahí, me parece que mucha inquietud, mucha más, y te decía, el motivo por el cual termina suspendiendo el festival es la sospecha de que en realidad Edgardo Suárez organizaba todo esto, es decir, organizaba un festival, conseguía un predio en Lobos, armaba un escenario con la ayuda de la curia, convocaba bandas como Almendra, concitaba el interés de la gente, todo eso según los espías. Suárez lo hacía para introducir la marihuana en Argentina, ¿no? Una cosa esa. Y yo te veo a vos metiendo en Google Maps a ver qué onda, el lugar, ¿no? Bueno, porque te da tranquilidad y te da data. Eso no existía, digamos, estaban las guías Filcar, estaban los mapas que no tenían relieve satelital, ¿no? Claro. O sea, vos simplemente veías un mapa de colores. Y estaba en partes más. Encima. Totalmente, sí, tenías que ir a la página 45, donde estaba la localidad de Lobos. Encima este campo estaba como a 20 kilómetros del casco urbano. Entonces, bueno, me imagino que eso, ayudado al buen clima de septiembre, habrá hecho que algunos pibes y pibas viajaran. Yo me quedé con algo muy interesante que vos dijiste sobre el fin de la inocencia, la década del 60 y el fin de la inocencia en el mundo, ¿no? Me parece que lo describías vos. Ya había ocurrido. En Argentina creo que eso empieza a pasar a partir de la vuelta de Perón, ¿no? De la vuelta de Perón, esa gran decepción que genera, sobre todo en la juventud que lo acompañaba, y bueno, y todo el cambio, se acababa ese romanticismo de las luchas juveniles, Mayo francés, proclamas antibelicistas con Vietnam, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y todavía eso, digamos, ese relato romántico en Argentina no se había desgajado. Dani, 1970 también me lo había olvidado, es la aparición de Montoneros, la aparición pública, claro, con el
secuestro y asesinato de Aramburu, ¿no? O sea, vos fíjate qué año tan clave para la historia de Argentina y para la historia del rock en particular. Y este festival aparece en el medio de todo eso. Y a mí, sinceramente, me hubiese sorprendido que no hubiesen habido tareas de espionaje sobre esto en ese contexto. Distinto fue lo que pasó en noviembre del 70 con el primer Bar Rock, el primer Buenos Aires Rock, que fue en Capital, en el velódromo, ahí en Palermo, en lo que sería el Bajo Palermo. Donde, bueno, digamos que la cosa era mucho más fácil de controlar, ¿no? Tenías al público en un predio determinado, era todo en la ciudad, tenías más fuerzas policiales a mano. Y era con auspicio ese también, ¿no, Juan? Y porque creo que había una bebida que auspiciaba. Una gaseosa. Una gaseosa, sí. ¿Puede ser? Entonces, así como, digo, tenés el Festival Bar Rock en el 70, después de la experiencia del Festival Pin-Up en el 69, que se había hecho ahí en el viejo anfiteatro municipal al lado de la Facultad de Derecho. Pareciera como que si se hacía en Capital había un poquito más de rienda suelta, pero bueno, a Edgardo Suárez se le ocurre hacer esta idea con todas las de perder, ¿no? Y por otro lado, también algún día podríamos repasar la historia del rock en Argentina a partir de lo que nunca fue, de los hechos que no ocurrieron, de los festivales que se suspendieron, como como el Festival del Triunfo Peronista, ese famoso evento del 73 para celebrar el triunfo de Cámpora que se hace en la cancha de Argentinos Juniors, y se termina suspendiendo ni bien comienza porque cae la lluvia, o el recital de Los Redondos en Olavarría, ¿no? Ahí también hay en esos hechos hay también una historia muy interesante para ver el rock digamos, por encima de la matriz política y cómo puede incomodar eso a un status quo sin necesidad de tener que tocar un solo acorde, ¿no, Dani? Porque fíjate el miedo que genera esto cuando el festival ni siquiera se había realizado todavía. Ahora, Juani, pensaba, no porque tengas la respuesta, pero quizás te había llegado algún dato sobre esto, o si no, lo podemos hipotetizar acá. Pensaba cómo habrá sido la comunicación de esto, ¿no? Porque digo, se hace un festival en Lobos. Yo me acuerdo un día haber escuchado una charla de la Negra Poli con Sky que estaban yendo para allá, que no sé si habían llegado. De hecho, digo, había la juventud rockera del momento, hippie del momento, idealista, si querés, todavía. Decían, bueno, vamos, loco, vamos a apoyar, es un lugar para nosotros, un espacio para nosotros. Pero no sé cómo habrá sido la convocatoria. No creo que Edgardo por ahí se haya bancado afiches, quizás lo hacía desde la radio, porque sin Google Maps, sin redes sociales, ¿cómo comunicás un evento que querés que sea de una gran envergadura? Sí, total. Bueno, Sky y Poli supongo que se habrán enterado porque tocaba la cofradía de la Flor Solar, claro, ¿no? Habrá venido por ahí la data. Yo nunca encontré ninguna pieza gráfica que promocionara al evento en Lobos. Sí vi publicidades, me parece que en un momento ustedes mostraron una del show de Atenas, ¿no? El que se hizo después. Claro, sí, exactamente, de como el premio Consuelo, de lo que terminó siendo ese festival. Ahí está. Que parece ser siempre me pareció que era una publicidad de un medio gráfico, ¿no? Ahí está Edgardo Suárez en el medio. Sí, dice, te invito al primer festival de la música joven. Van a estar con nosotros el amor, la paz, la música, sábado y domingo desde las 18 para que La Plata sea un nuevo gusto. Dígale sí a Edgardo Suárez. Y fueron 450 personas acá. Es decir, fue muy chiquitito todo, que es lo que terminó haciéndose encima en La Plata. Algunas de las bandas fueron, pero digamos en profundidad, la verdad es que no se pudo hacer. Estamos ahí muy cerquita de las 5 de la tarde. Juani, te agradezco un montón estos minutitos. Lean la nota. Si buscan Festival de Lobos, Juan Ignacio Provéndola, van a ver una nota no solamente sobre esto, sino otros casos más. Digo, la pluma de Juani es como su cerebro, están alineados siempre y es un placer escucharlo y leerlo. No siempre. Y queríamos tenerte acá, digo, para que nos sume desde ahí como el primer gusto que no fue. Así que gracias, Juani. No, Dani, gracias a vos. El primer gusto que no fue y se termina reprogramando un fin de semana en el que se hacía el Bar Rock, ¿no? O sea, fíjate ese otro dato, cómo pasamos de a suspensión total a ese noviembre de 70, en donde en un fin de semana en particular hubo shows del Bar Rock en Capital,
y del Festival de Lobos que se hizo en La Plata, ¿no? Bueno, casi surrealista. Dani, abrazo grande, cariño a vos y un saludo a Lucila, tu productora, que siempre me da comodidad para estas participaciones. Saludos, Abrazo Dani, gigante, Juani. Gracias. @Juani Provéndola con B corta, lo pueden seguir en Instagram. Insisto, es un gran cerebro y es argentino. Encima, y escribió algo muy interesante sobre que fue el primer festival que no fue. Por eso, como el flaco estaba viajando para allá en la caja de un camión, escribió Rutas Argentinas. Por eso, chicas y muchachos, nos esperan allá, llevamos buenas cosas. Y tenía los dedos adheridos justamente de hacer autostop para llegar al primer gusto que en nuestro país, que gracias a la inteligencia y la policía del momento, jamás sucedió.